Cuando pensamos en la historia de la India, a menudo nos viene a la cabeza la imagen de algo monolítico, ¿verdad? Algo inmenso, antiguo, casi inmutable. Pero, ¿y si en realidad fuera más como un río enorme y caudaloso, con corrientes que chocan, se fusionan y se separan todo el tiempo? Pues hoy vamos a sumergirnos precisamente en esa idea, guiados por la historiadora Romila Thapar, para desentrañar la increíble historia de la India temprana. A ver, ¿cómo se puede contar una historia tan larga y compleja? Pues la clave no está en buscar una línea recta, una única historia, no. La clave está en un patrón, que se repite una y otra vez. La historia de la India es, en el fondo, un ciclo, una especie de danza constante entre fuerzas que tiran en direcciones opuestas y que la van moldeando sin parar. Y esa tensión de la que hablamos se manifiesta sobre todo como una lucha entre un poder centralizado, que busca la unidad a toda costa, y por otro lado la inmensa diversidad de las culturas regionales que tiran en la dirección contraria. Pensemos en ello como un río majestuoso. Ese sería el ideal de un imperio unificado. Pero, ¿qué pasa siempre con los ríos grandes? Que inevitablemente se dividen en afluentes y cada uno coge su propia fuerza, su propio carácter, su propia cultura, su propia voz. Pues esa es la dinámica que define la historia de la India. Vale, pues empecemos por el principio, por el nacimiento de ese gran río, de esa corriente principal ortodoxa. Su origen se remonta a la llegada de un pueblo nuevo que impuso un orden social que no se había visto nunca antes en el subcontinente. Resulta que estos pueblos, los conocidos como indoarios, eran al principio pastores seminómadas. Su expansión fue bastante lenta, hasta que, claro, llegó el hierro. Hacia el 800 a.C., las herramientas de hierro les permitieron literalmente abrirse paso a través de los densos bosques del Valle del Ganges y asentar su dominio de verdad. Y la base de todo este nuevo orden social fue el concepto de Varna. Ojo, que en sánscrito Varna significa literalmente color. Y esto no es casualidad, fue una distinción inicial basada en el color de la piel entre ellos, los recién llegados, y la población local. Esa fue la semilla de una jerarquía social que se iba a volver cada vez más y más rígida. Y aquí viene lo más increíble. ¿Cómo se justificó toda esta estructura social? Pues a través de la religión, claro. Este texto védico tan antiguo lo que hace es describir los 4 órdenes sociales como si fueran partes del cuerpo de un ser cósmico. Vamos, que la jerarquía no era una cosa de humanos, no, era un mandato divino, algo inalterable. Y para rematar, la doctrina del karma le daba el toque filosófico final. Básicamente convertía el orden social en un destino. El lugar de cada quien en el mundo no era una construcción social, que va, era la consecuencia cósmica e inmutable de sus propias acciones en una vida anterior. Pero claro, a medida que esta corriente principal ortodoxa, el brahmanismo, se hacía más y más poderosa, pues empezaron a surgir otras corrientes de pensamiento para plantarle cara directamente. Pensemos que las ciudades estaban en auge, había una nueva clase de comerciantes con mucho dinero, y todo esto empezó a cuestionar el viejo orden de los sacerdotes. Y en ese caldo de cultivo, en esa efervescencia, nacieron 2 grandes desafíos a la ortodoxia, el jainismo y el budismo. Es que el contraste era brutal en todo. Mientras el brahmanismo se basaba en textos sagrados súper complejos y en sacrificios de animales, estas nuevas religiones proponían la meditación y la no violencia. Y aquí viene lo más revolucionario de todo. Rechazaban de frente el sistema de castas como base del orden social. Y ojo, que su mensaje de inclusión no era solo una idea bonita, lo llevaron a la práctica. En lugar de usar el sánscrito, que era la lengua de la élite, la de los brahmanes, hablaban en lenguas populares como el práctito. Así se aseguraban de que su promesa de salvación llegara a todo el mundo, y no solo a los 4 privilegiados de siempre. Como era de esperar, toda esta batalla de ideas acabó llegando a la política. Y claro, terminó dando forma al auge y la caída de los grandes imperios que intentaron, una y otra vez, unificar todo el subcontinente. Y aquí el imperio Maurya, sobre todo con el emperador Ashoka, es como ver ese río en su momento de máxima expansión. Fue el primer gran estado unificado de la India, un gigante, pero un gigante construido a base de conquistas militares. Pero, entonces, después de una conquista especialmente brutal y sangrienta, Ashoka hizo algo totalmente revolucionario. Intentó mantener unido su imperio no con la espada, sino con una idea, el Dhamma, que no era una religión, era más bien un código de valores, de ética y de responsabilidad social para todos sus súbditos, sin importar su religión o su casta. Pero ni siquiera una idea tan noble y potente como el Dhamma pudo contener las tensiones de casta y los conflictos internos. Tras la muerte de Ashoka, el gran imperio se hizo pedazos, y esta desintegración política vino de la mano de un cambio económico brutal que iba a cambiar las reglas del juego para siempre.
Básicamente lo que pasó es que el poder central se debilitó. A los funcionarios se les empezó a pagar con tierras en vez de con dinero. ¿Qué significa esto? Pues que los terratenientes locales ganaron un poder económico y administrativo tremendo. Al final, la autoridad del rey se fue diluyendo, pasando del centro a la periferia, a estos señores regionales. Es un proceso muy parecido a lo que conocemos como feudalismo en Europa, y que preparó el terreno para lo que vendría después. Y claro, al debilitarse el centro, los afluentes regionales, esas culturas locales, empezaron a fluir con una fuerza arrolladora, y muchas veces se desarrollaron en clara oposición a la corriente principal. Y esta división se ve clarísima en la cultura. Mientras en el norte la corte se aferraba a un sánscrito súper artificial y a la rígida ortodoxia brahmánica, en el sur estaba pasando algo increíble. Surgía una literatura popular potentísima en lengua tamil. Y el motor de todo esto era el movimiento Bhakti, una forma de devoción muy personal, muy directa, que era revolucionaria porque ofrecía la salvación a todos, sin importar su casta. Y este mismo patrón, esta explosión de lo regional, se repitió por todas partes. En el norte, los clanes guerreros rajputas, superdefensores del hinduismo más ortodoxo, crearon sus propios reinos. En el sur, la identidad tamil se hizo fuertísima. Y luego, con la llegada del Islam, pues pasó algo parecido. Aunque el sultanato de Delhi intentó ser un centro de poder fuerte, al final fueron los sultanatos regionales, como el de Bengala o el de Gujarat, los que crearon las mezclas culturales más ricas y que más han perdurado. La identidad regional sin duda se convirtió en la fuerza dominante. Toda esta historia, esta tensión constante entre un centro que quiere unificar y unas regiones que tiran para su lado, nos revela algo fundamental sobre la civilización indio. La historia de la India no es una línea recta que avanza hacia un estado unificado. Para nada. Es una interacción continua, superdinámica, entre esa unidad y la diversidad. Una capacidad casi única para absorber influencias, para adaptarse, para crear cosas nuevas sin perder nunca su esencia. Y esto nos deja con una pregunta final, que es la clave de todo. ¿Sigue esta antigua tensión, esta lucha entre un centro unificador y unas identidades regionales potentísimas, definiendo la India de hoy en día? El patrón del río, con su corriente principal y sus afluentes llenos de vida, ha dado forma al subcontinente durante milenios. Y su legado, de eso no hay duda, sigue fluyendo con muchísima fuerza en el presente.